Bueno, yo voy a contaros una historia. La historia sobre Luis, un niño que aprendió a comer. Os presento a Luis. Es un niño sencillo, tranquilo, normal y corriente en la media. Podéis incluso posicionarlo. Podéis levantar la mano quienes de vosotros tenéis hijos y dejarla levantada los que tenéis más o menos en esa edad. Menos, ¿verdad? Perfecto, ya esto es una llamada a las canas por nuestra parte. Bueno, pues Luis, aquí lo tenéis en pantalla, un niño sencillo que simplemente representa un poco a un target o un objetivo, ¿no? Su vínculo inicial, pues sus padres, ¿no? Que puede ser cualquier unidad familiar, padre, madre, dos padres, dos madres, padres separados incluso, y que también tiene un vínculo muy potente, evidentemente, con sus abuelos. Sus abuelos y sus amistades más cercanas, es decir, el segundo vínculo fuera de la familia, donde aparece en este caso los que tienen la misma edad y los que tienen más o menos los mismos problemas, ¿de acuerdo? Un chico normal que tiene sobrepeso y que debido a las casuísticas de su personalidad y lo que le rodea, los hándicaps que le rodean, pues tiende a solventar los problemas comiendo, ¿no? Y uno de los principales problemas que le provoca es esa obesidad infantil. El niño poco a poco se va dando cuenta de que solucionan los problemas comiendo, como muchos de los niños que hoy en día en España engrosan una lista que lleva hasta el 47,2% de problemas de sobrepeso en niños de menos de 12 años, ¿no? Entonces él se daba cuenta de que se encontraba extraño. De alguna manera tenía una forma diferente de atacar esa forma de gestionar las emociones, pues en este caso a través de la comida. Con sus amigos, de alguna manera siempre tiene una relación y siempre ha tenido pues, problemas también para relacionarse con sus compañeros, problemas para ser visto de la misma manera de los demás, ¿no? Casualmente, en ese año de colegio, los 7 años, en segundo de primaria, entra una tutora nueva en clase que les empieza a dar el segundo ciclo de primaria y esta tutora a todos los niños les comenta que va a dar una nueva asignatura en el colegio. Y esa asignatura se llama Cultura Gastronómica, donde la gran novedad es que podrán comerse las tareas al llegar a casa. Esto para Luis es como, bueno, en esto soy yo bueno, ¿no? Es decir, aquí puedo destacar, es uno de mis fuertes porque a mí me gusta mucho comer. Y claro, Luis se da cuenta de que todas esas gestiones emocionales, todas esas emociones básicas, empieza a relacionarlas poco a poco con la comida y se da cuenta de ese estado de diferencia con respecto a la media o con respecto a todos sus compañeros, en el que poco a poco, conforme va avanzando en la asignatura, empieza a ser consciente de cuáles son las recetas, en este caso autóctonas de su zona, pongamos que es en Andalucía, de cuáles son los productos tradicionales, los productos que de toda la vida llevan funcionando en nuestra cultura gastronómica y cómo eso va transformando su forma de entender la comida, ¿no? Evidentemente con una guía que en este caso es la tutora. Luis poco a poco se va dando cuenta de que su cuerpo, a la vez que va pasando el tiempo, van pasando de curso, su cuerpo va evolucionando. Y gracias a ese conocimiento y a esa cultura, su cuerpo se desinflama, empieza a vivir la experiencia personal de la pubertad, donde todo es un auténtico cúmulo de hormonas y donde el resultado de ese conocimiento en alimentación consciente y saludable le hace cambiar físicamente porque ha cambiado mentalmente. Hoy Luis tiene 24 años, estudia su último año en grado universitario. Él vive en Italia y disfruta en un piso en Erasmus con un compañero italiano y con un compañero francés, ¿no? Donde ha poder transmitir todo ese conocimiento en cultura gastronómica que ha aprendido desde muy pequeño con sus compañeros de piso, mientras disfruta de Erasmus y una vida social y saludable. La pregunta es, ¿creéis que esta historia os parece real? Como sois poco, podéis decir sí o no sin que yo os diga nada. ¿Creéis que esto es real? ¿Esto ha sucedido?
Por aquí dicen que no. ¿Alguien más? Por aquí dicen que no. Por aquí no saben, no contesta o estamos en la zona del inglés. ¿Sí? ¿No? Yo me lo he creído. ¿Tú te lo has creído? Maravilloso, maravilloso. Que te lo hayas creído es tan maravilloso como el caballero del fondo que se esconde en la última fila para decir que no. ¿Vale? ¿En qué momento pensáis que esta historia dejó de ser verdad? Cuando entra la profesora a enseñar su clase, a partir de ahí eso no es verdad. ¿O deja de ser real? Te lo crees poco. Yo casi me intriga es preguntar por qué. Porque es lo que te había preguntado al final de la ponencia. Vale, está bien. Está maravilloso que lo digáis, ¿no? ¿Qué línea tan delgada en la que no sabemos un poco de qué es lo real y qué es lo fake? Ahora en el momento que nos movemos en un mundo de información tremendamente intensa, ¿no? Pues nosotros venimos de alguna manera a mostraros el trabajo que ya estamos haciendo desde hace 7 años con la Fundación Prenauta. Ese proyecto de cultura gastronómica que enseña la profesora en el colegio se llama Los niños se comen el futuro. Es un proyecto educativo que cambiará la sociedad absolutamente desde la gastronomía, formando a los niños a través de los cursos de primaria con una asignatura transversal, multidisciplinar y consciente. Si os fijáis, repito mucho la palabra consciente porque es la clave absolutamente y la parte más intangible de todo el proyecto. El proyecto, como os decía, se llama Los niños se comen el futuro. Y lo que hacemos es, básicamente, a partir de niños de 6 años, en ese comienzo de primaria, en primero hasta sexto de primaria, que salen con 12, utilizar estrategias que regulan las emociones, que le damos herramientas a los niños para que puedan gestionar sus propias emociones en ese proceso. En psicología se habla siempre que la construcción más sólida de la personalidad de una persona nace entre los 6 y los 12 años y a partir de los 12 es como que está fraguada y es cada vez más difícil de cambiar, ¿no? Teniendo en cuenta de cuáles son sus principales puntos de influencia. Evidentemente sus padres, como habéis visto, sus profesores, el segundo anillo, y después su familia más cercana, como son sus abuelos, sus primos, sus amigos más cercanos. Todos tienen que sumar y todos tienen la posibilidad de restar también, ¿no? Por eso hay que tenerlos muy, muy presentes, ¿no? Entonces, realmente, nosotros vemos en este caso la gastronomía como un vehículo, ¿no?, dentro de un colegio. Nuestro objetivo no es hacer que los niños y niñas de los colegios de toda España sean cocineros. Queremos que aprendan a través de la gastronomía, cada año con una sola receta, cómo reforzando todas las demás asignaturas troncales somos capaces de insular una gran cantidad de valor cultural a través de la gastronomía. Os pongo, por ejemplo, un gazpacho. Estamos en Andalucía, uno de los productos quizás más reconocidos en la gastronomía andaluza, como es el gazpacho, ¿no?, por la cantidad de productos y hablando de tomate en el caso que estamos en Almería. El gazpacho realmente es una receta y cuando nosotros hablamos de gazpacho en el segundo año de curso de formación, le contamos a los niños que el gazpacho, evidentemente, el deporte es una parte necesaria en una alimentación saludable, pero que el gazpacho también necesita saber de lengua. Y donde los niños escriben en el cuaderno, uno por uno, los ingredientes para evitar faltas de ortografía, hacer una redacción, saber redactar lo que es una receta en ingredientes, pasar de kilos a litros, pasar de decimales unos a otros. Y están reforzando esa clase de lengua. Las matemáticas, cuando hablamos de cantidades, no es lo mismo hacer un gazpacho para 4 que hacer un gazpacho para 7. Tenemos que hacer las proporciones, reglas de 3, saber cómo afectan los sabores dependiendo de las cantidades, puesto que las reglas de 3 no son perpetuas y exactas en la cocina. También hablamos de historia. El tomate lleva en nuestra cultura andaluza como máximo 531 años. Las primeras semillas de jitomate que trajo Colón en el segundo viaje, descargadas en Galicia, fue la inclusión de un producto del Nuevo Mundo en Europa. Y no tiene absolutamente nada que ver el tomate que estamos consumiendo ahora con el tomate que se consumía hace 531 años, ¿no? Pero al hablar de historia también hablamos de geografía y enseñamos a los niños de dónde sale Colón, cuál es la travesía, hasta dónde llega, se posiciona en el mapa y todo es una parte cultural.
La parte del medio natural, el tomate crece en una temporada, con unas condiciones climáticas, con un cuidado, con un proceso de tiempo, con un abonado, con un cuidado en permacultura, diferentes tipos de cultivo, diferentes tipos de variedades de tomate que se dan a lo largo del año. La parte cultural es la mezcla y la amalgama de todo esto, porque no se aprende pues como un texto que tienen que repetir, sino es algo que se queda absolutamente impregnado en el ADN de la persona. Evidentemente, sostenibilidad, si hablamos de productos de cercanía y de cultura gastronómica en la zona de Andalucía, son productos como tal, ¿no? También existe paridad porque los niños con esta edad no se preguntan por qué cocina ella o por qué cocina él. Simplemente cocinan y ya está. No le dan más vueltas, ¿no? Y, por supuestísimo, la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, tan afamada, tan abanderada por nosotros y tan en desuso cada día más, según los datos que nos dan el INE, ¿no? Al final, este es el resultado un poco de cultura gastronómica, esa asignatura que está en marcha ya con más de 42.000 niños en tan solo 7 años por nosotros, donde creamos básicamente un individuo consciente, responsable de sus actos a través de una transformación cultural y social. El objetivo inicial, esa conciencia del ser. Cuando el niño tiene 12 años y empieza a tener ese conocimiento de que puede decidir cuál es su alimentación para mejorarle y para tener una mejor salud, provocamos de forma indirecta, con un resultado muy claro. Aquí veis en la rueda, las zonas naranjas y rojas corresponden a niños que tienen sobrepeso, las naranjas, u obesidad en las rojas. Los niños que tienen el 10%, en este caso en la rueda que veis a la izquierda, representan que tienen una falta de nutrición o tienen una nutrición descontrolada sin problema de sobrepeso, y el 37% sería la media que está dentro de un índice de masa corporal controlado y saludable, ¿no? Si os fijáis, hablamos de casi un 54% con problemas de obesidad. 6 años después, la clase que ha impartido cultura gastronómica año tras año en primaria, la rueda cambia de la siguiente manera. Se aminoran los problemas de sobrepeso en un 50%, se aminoran los problemas de falta de nutrición casi en otro 50%, y todo el resto crece absolutamente. Hablamos de un proyecto donde, con un objetivo claro y una meta muy a medio y corto plazo, conseguimos un resultado consciente con un individuo responsable. Yo me preocupo de cómo y de qué me alimento, de dónde vienen los alimentos, y además soy capaz de realizar un gazpacho. En el mercado nos vamos a encontrar gazpachos pasteurizados, gazpachos en tetabrí, como nos encontramos ayer. Te vas a encontrar gazpachos con ajo, sin ajo, estilo andaluz, estilo no sé qué, no sé cuánto. Si tú tienes conocimiento de cómo realmente se hace un gazpacho con productos naturales, no es compatible con comprarlo en un tetabrico, con comprarlo en un envase de aluminio, con comprarlo en un envase de cristal. El problema es que si tú no tienes una referencia de cuál es el sabor de un gazpacho tradicional, no te quedará más que coger el que tienes envasado, y tu nivel de criterio será totalmente diferente, ¿no? Todos estos son los valores que en el fondo generamos, ¿no? Consumidor responsable, más valores en los sectores primarios, menos gasto en salud. Por cada euro invertido en la asignatura generamos un ahorro al fisco público de 24 euros en salud infantil. Menos visitas al médico, menos problemas de bullying, menos medicación para la diabetes, tienen una mejor relación social. Existe un impacto mayor en la sostenibilidad, puesto que el consumo de productos de alrededor, más marca España como país, porque el chico que hoy está en Erasmus se lleva los productos de aquí para hacer las recetas en Italia y enseñarle a sus compañeros cómo funciona, y en definitiva más calidad de vida. ¿Qué pasa? Que todo tan solo depende de que todo esto sea real, y está en la clave en el momento que hablabais en el momento que la profesora imparte la clase. Hoy son muy pocos sitios todavía en España donde se imparte, y no será porque no lo tienen disponible, sino es por otra serie de motivos, ¿no? O porque no quieren, o porque existen otros intereses que demostradamente existen, ¿no? Y bueno, la historia de todo esto es que se puede hacer real. Es decir, es posible
generar un cambio brutal en un país entero simplemente introduciendo esta asignatura. Que si os digo el coste, os podéis hacer reír. Pero no os lo digo yo, os lo dice un compañero mío. Que después de la cocina de innovación, vanguardia, creativa, tenemos ahora que estar en la alimentación saludable, vincular la excelencia culinaria. Pero es que no hay una mente productiva si no hay una alimentación saludable. No existe. Es decir, una cosa es vinculante a la otra 100%. Yo lo noto en mí mismo. Yo no siempre he tenido una alimentación saludable. De hecho, yo antes era como el muñeco de Michelin, pesaba 30 kilos más. Hace 2 años pesaba 30 kilos más, aunque mi constitución es esta. Yo hace 2 años productivamente a nivel mental era infinitamente peor que ahora. Desde que cuido mi alimentación y hago deporte, soy capaz de llegar a muchísimas más cosas mentalmente de las que llegaba antes. No te digo, por supuesto, físicamente, que también. Con lo cual, la gente debe concienciarse. Yo creo que lo que falta ahora mismo es buscar la forma de que esta concienciación cultural a nivel gastronómico entre en las escuelas, entre en los colegios, que a los niños desde pequeños se les enseñe a comer bien, se les enseñe de qué se componen los alimentos, se les enseñe cuál es una dieta saludable. Tiene que haber ya una asignatura que te enseñe la dieta saludable en la cocina mediterránea. Pero ¿cómo vamos a perder esto si es cultura viva? Cambia la historia, ¿no? Cuando un chico con una cresta que ha conseguido 3 estrellas Michelin, de las más rápidas de Europa, suelta esto en un programa tan sencillo, ¿no? Y es que este programa nosotros lo tenemos disponible a nivel nacional y hemos intentado y seguimos intentando y seguimos trabajando. Sabemos que va a ser un boom en los próximos años. Estas fases que dices tú, el mundo se dirige a la sostenibilidad, a la digitalización, a la inteligencia artificial y al mundo de la consciencia. Y esto es el futuro que ha venido hoy a hablar con vosotros para que estéis presentes y seáis testigos de todo ello, ¿no? ¿Y qué vínculo tiene esto con el congreso del que estamos aquí, ¿no? O sea, hablando de economía azul, de turismo azul. Cuando hablamos de niños tenemos como una visión mucho más a corto plazo, con un impacto en el momento del niño, ¿no? Y como mucho nos vamos a 6 años. Pero a mí me gusta la palabra inocular, cuando inoculamos esta forma de pensar, esta herramienta de gestión emocional a través de la asignatura, a través de la gastronomía, nos damos cuenta de que los chicos van a evolucionar a partir del bachillerato, que en teoría nosotros no tenemos absolutamente ningún impacto de formación, a una necesidad de alimentarse bien. Entre los 6 y los 12... la auténtica magia de esta asignatura, que es el intangible, es aprender a que los niños gestionen su propio ego. Ese momento de demanda de mamá, quiero un móvil nuevo, quiero las zapatillas de Cristiano Ronaldo, quiero irme de viaje a no sé dónde, no, yo no me he visto así, o me empiezo a maquillar. Esa parte donde nos creamos, en psicología se llama la máscara del ego, y donde empezamos a crearnos ese personaje con el que empezamos a convivir a lo largo del año. Si esa máscara del ego está gestionada de manera sana, podemos hacer que los propios niños tiren de la unidad familiar entera. Pueden hacer incluso cambiar la forma de comer en vuestra propia casa. Los que habéis levantado la mano, que habéis tenido hijos, si vuestro hijo tiene que hacer una tortilla de patatas como tarea para saber cómo se hace una tortilla con huevos ecológicos y patatas Ágata, que es la variedad, por ejemplo, que les puede venir bien, y tiene que hacer un trabajo como lo podría hacer de física, como lo podría hacer de biología, adivinad qué cenáis ese día en casa. Y él va a querer entrar con su ego a hacer la tortilla, él. No va a querer ayudar a mamá, no va a querer ayudar a papá, porque es un trabajo que tiene que hacer él. Entonces esto es como darle una vía de escape, una salida muy potente para que esa demanda de atención, esa parte de ego positivo que tienen los niños pueda encaminarse hacia la autoalimentación, la conciencia y el respeto, ¿no? Eso que desemboca en un futuro en el que se crea una sociedad completa de consumidores conscientes. Hablamos de conscientes no de los que miran la etiqueta para si tenemos 1, 2 o 35 ingredientes o el número de calorías, ¿no? Sino de saber de qué está hecho el producto que hacemos, de qué origen es el tomate del gazpacho, del envase que estoy comprando,
cómo de sostenible es el envase donde viene el gazpacho, si el agua que estoy tomando es purificada, es mineralizada o simplemente es del grifo con una marca y punto, empieza a ser consecuente y a ser responsable de lo que uno se alimenta. Os digo un detalle que no viene en la ponencia. Hace, si no recuerdo mal, como 16 años, en España hubo una legislación a través de Sanidad en el cual en todos los paquetes de tabaco se puso un cartelito de fumar mata. Y en otros fotos incluso provoca cáncer, problemas para el embarazo. Y eso copa el 33% del tamaño de la caja para que sea visible. ¿Sabéis quién puso ese cartel? Las autoridades sanitarias advierten. ¿Quién pagó el cartel? Philip Morris, la propia tabacalera. Es una estrategia para evitar que el consumidor del producto nocivo pueda denunciar porque el producto nocivo me ha hecho daño, porque te está poniendo sobre aviso y es como una firma, por eso tiene tanto tamaño, para que sea muy visible y no puedas evitar tener que verlo en el momento que abres el paquete de tabaco. Estás haciendo consciente a tu cliente de que fumar mata. Y si me vas a denunciar, yo estoy eximido de responsabilidad porque el producto, ya te aviso que mata. Otra cosa es porque se vende y toda la historia, ¿no? Pero fijaros que es una estrategia, ¿no? Hacer consciente al consumidor, en este caso para un beneficio propio. El beneficio que tendríamos como sociedad sería que cada uno sería responsable de su alimentación. Ya no sería que me como un paquete de patatas fritas y me caen aquí. Es que me tomo 2 copitas de vino y me caen aquí. Es que soy yo el responsable de tomármelos, no tomármelos, o elegir tomar una bebida más saludable o simplemente no tomarla. Y las empresas van a adaptarse siempre a lo que el consumidor quiere. Esto es una cosa clave, clave, clave. No es que nos dan de comer, es que es lo que tengo en el mercado. Hoy en día hay muchísima posibilidad y si existe un mercado emergente potente que quiera alimentarse de manera consciente, lo va a conseguir, ¿no? Entonces, toda esa sociedad de consumidor consciente y global puede aportar un conocimiento y un valor a la sociedad de modo exponencial, porque si empezamos a ser responsables con nuestra propia formación, con nuestra propia alimentación, somos también responsables de nuestra propia parte, por ejemplo, financiera, ¿no? O responsables también de nuestro impacto cuando vamos a hacer turismo a una playa y si tiramos un paquete de plástico o si el uso del servicio que utilizamos está valorado en sistemas sostenibles, en sistemas sociales también, porque para mí la sostenibilidad es una mesa de 3 patas donde entra la social, la rentabilidad y la medioambiental y eso da un valor exponencial. Ese es el tipo de turismo que provoca un turismo azul, que es sostenible, consecuente, responsable y además no le importa pagar lo que realmente exige, ¿de acuerdo? Es un turismo que realmente va acunado en una serie de valores desde la base. Desde cuando el niño empieza a tener ese ego, esa llamada de la atención, en la que empieza a cuestionarse si lo que está comiendo solo me gusta en la boca o realmente me ofrece una parte de salud y me da una ventaja a largo plazo, ¿no? Y podemos crear un turismo muchísimo más respetuoso y más sostenible, conocedor del impacto que tiene en la sociedad y en la economía del turismo, ¿no? Y en el lugar del destino, ¿no? Todo el mundo que nos dedicamos en empresas que tienen que ver algo con el turismo, buscamos el cliente que más paga y que más respeta. Porque hay clientes que pagan mucho y no respetan y ese no se quiere, ¿no? Y no se cuida y no se mima. Pero es que el que ya hoy en día paga y respeta, sabe y es conocedor de su valor. Esto es tremendamente importante. Y termino con una frase que a mí me gusta poner. Yo vengo en este caso del futuro a contaros lo que va a pasar, ¿vale? El mejor momento para plantar un árbol fue hace 40 años. Yo que vengo del futuro, el árbol está espectacular. Grueso, raíces casi a la misma altura de la copa, un verdor espectacular. El segundo mejor momento es hoy. No puedes plantarlo ayer.
no puedes plantarlo mañana. Mañana no existe, el ayer es pasado. Solo tenemos la oportunidad de hacerlo hoy, ¿no? Y es muy importante darnos cuenta de que cada paso que demos hoy en el ahora nos va a acercar muchísimo más al futuro, ¿no? Hoy Luis tiene 7 años y en el año 2040 tendrá 25 y estará de Erasmus. ¿Quién se apunta al tanto para que muchos Luis puedan tener esa formación de cultura gastronómica, ¿no? ¿O quién se apuntaría? Ahora pido yo que se levante o no levante la mano. ¿Os apuntáis al carro? Bueno, ya estáis dentro del grupo. Y además, fijaros que, como os decía, es la ponencia que más ha crecido al inicio, pero es que hemos seguido creciendo conforme hemos ido avanzando. Con lo cual, los rezagados, aunque se hayan visto la última parte al final. Yo acabo aquí. Si queréis podemos abrir alguna tanda de preguntas así en directo, o si queréis, como somos tan pocos, podemos hacerlo más familiar y atenderos fuera. Vosotros decidís, el que quiera que levante la mano y que diga lo que le salga del alma. Pues parece que sí tenemos varias consultas. Vamos a verlo. La filosofía también en este objetivo como es el turismo azul para todos. Bueno, enhorabuena, ¿no? O sea, muchas gracias. No sé cuánto... La verdad es que me he encontrado esta ponencia de casualidad porque iba a ir a otra, pero se retrasaba su comienzo y me parece genial lo que estás haciendo. No sé nada sobre ti o sobre tu equipo y tal, pero genial, enhorabuena, seguid ahí porque me parece que podéis hacer una función clave. Mi nombre es José Manuel Pérez y yo me dedico a formación de directivos y trabajo con ellos en cambiar sus hábitos, o sea que te puedes imaginar la dificultad, ¿no? Y trabajo pues en todas sus dimensiones, la física, ejercicio físico, movimiento, nutrición y me cuesta bastante trabajo, así que empecé a investigar por mi cuenta y he hecho una investigación con la Universidad Oberta de Cataluña con profesores, pero profesores de secundaria, en un artículo que espero que aparezca pronto en una revista americana de educación en la nutrición. Hablo sobre dieta planetaria. No sé si conoces el concepto. Dieta planetaria básicamente lo que trata de promocionar aquello que es saludable para las personas al mismo tiempo que su impacto es muy bajo en el medio ambiente, ¿no? Se conoce por ese nombre. Y resulta muy fácil porque lo que es más saludable para el hombre resulta que es lo mejor para el medio ambiente. O sea, el consumo de proteínas pues más de vegetales y más cercanas y fruta de temporada y ese tipo de cosas, pues resulta que es lo que menos CO2 desprende la naturaleza, ¿no? Yo te quería preguntar a ti, o sea, porque realmente ¿qué estáis haciendo? O sea, porque mi investigación ha sido con profesores de secundaria. Solamente me han respondido el 2% de institutos de España, o sea, entre privados, públicos. Me harté de hablar con ellos. No, es que respondemos a muchas encuestas, no queremos. Y me daban la impresión que no querían meterse en ese jardín de hablar de qué comida daban a sus, ¿no? en los comedores del instituto, ¿no? Y creo que tengo la impresión que solamente me han contestado pues, aquellos que más tienen conciencia sobre la nutrición. En resumen, o sea, de los profesores de secundaria, solamente el 60% tiene una idea clara de lo que es una dieta saludable. Y no digamos de solamente el 40% de lo que es bajo impacto a nivel de la naturaleza. Entonces, yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo has empezado esto? ¿Qué estáis haciendo exactamente? ¿Y cuáles son los próximos pasos de este proyecto? Bueno, muy fácil. Esto empieza con una tournée, como Alejandro Sanz con una furgoneta, pero yo no cantaba. Y me voy por Huelva, colegio por colegio, seleccionando alumnos de primaria y el principal partner que tenemos nosotros, que es el profesor o el tutor vinculado. Es decir, un profesor que esté realmente en conexión con esto y que diga, este tipo de formación le vamos a dar herramientas a los niños, ¿no? Hay mucho profesorado que no está en esta, tanto público como privado. Y cuando te digo que no está en esta, es que está en modo gringo, llegan, pum, kim, pum, fichan y para afuera. Y hay otros, que es lo que hacen compensar la media, es que tienen un nivel de pasión y de previsión brutal, ¿no? Para meterse. Y lo que hice fue hablar con los niños y enseñarles una clase que le llamamos nosotros la clase del gusto, ¿no? Enseñarles a los niños cómo los cocineros utilizamos los 5 sentidos a través del gusto y a través de las recetas. Y hacer pequeñas encuestas
a puerta fría con los niños, profesores a un lado, sacando unas dotes de gestión emocional muy potentes para que los niños, te tienes que bajar a su nivel y hablarle prácticamente su mismo idioma, y tener un primer feedback y es qué comen, ¿no? ¿Qué es lo que desayunas? ¿Qué cocinas? ¿Quién hace de comer en casa? Preguntas muy básicas y muy sencillas que si las haces a las puertas del colegio te dan una respuesta, pero si se las haces en su propio ámbito te desvelan absolutamente todo. Y te encuentras desde yo me hago mi desayuno y mi madre es una loca de las verduras y me ha obligado desde pequeño hasta que he conseguido que me gusten, 8 años, hasta momentos tan duros de hoy llevo 3 días sin desayunar. Hay de todo. Entonces, aquí cuando hacemos como una primera búsqueda de la información, nos damos cuenta es cuál es el principal problema. Y nuestro objetivo principalmente era formar en cultura gastronómica. Esas recetas de las croquetas que, en este caso porque han sido las madres, las cuidadoras de nuestra sociedad y las abuelas han hecho, hoy en día no se hacen en casa, porque el tiempo que tiene una madre en casa no es el mismo desde que hace 50 años se abrió, gracias a Dios, la apertura laboral igualitaria, ¿no? Y no es posible ponerte a hacer un cocido desde las 8 de la mañana en el horno de leña y ni te puedes poner a liar croquetas. Sin embargo, cuando sales del colegio le preguntas a las madres, no, las croquetas las hago yo. Las croquetas son... No, hombre, por Dios, las croquetas en mi casa nos entra una croqueta. Y tú ves las ventas de Mercadona, cuarta gama, hasta arriba. Y dices tú, ya empezamos. Aquí hay algo que falla, ¿no? Entonces, ahí fue una parte de captación de información. Eso lo metes en una coctelera con la dieta mediterránea, la metes en otra coctelera con una asociación que se llama Eurotoques, que son 900 cocineros con más de 300 estrellas Michelin en toda España. La metes en una coctelera con diferentes vertientes de nutricionistas para que no haya ni el clásico ni el extremadamente entre comillas, radical. Y lo metes con un gran aderezo de psicología y sobre todo de terapia sistémica a través de la Gestalt, enneagrama, gestión emocional y algo de demografía y de un poco de también cómo se comportan según renta per cápita, ¿no? A mayor renta per cápita, menor problema de obesidad, a menor renta per cápita se dispara la obesidad. Y el resultado es una asignatura, 6 cuadernos, 6 años, 6 recetas por cada comunidad autónoma con recetas autonómicas. Es decir, en Andalucía enseñamos el gazpacho, en Galicia el pote gallego, las faves en Asturias y la escudella catalana en Cataluña, ¿no? Porque los niños tienen que aprender qué tienen de producto en el entorno y cuál es el que va vinculado a la nutrición mediterránea. Y lo que hacemos es entrar en el colegio a fecha de hoy, porque esto es un proyecto 100% privado, no hay financiación pública de ningún tipo, entramos en el colegio en el horario de libre configuración, las tutorías. Y la idea nuestra es meter muchas cuñas para que la administración se dé cuenta de que esto es un proyecto que el día de mañana tiene que pertenecer al Ministerio de Educación. Y nosotros desapareceríamos como tal, como promotores, quizás nos quedaríamos como vigilantes. Pero esto es algo que cuando los finlandeses vienen aquí, dicen, ¿cómo no tenéis esto? Nosotros somos la mejor educación del mundo, según los baremos, y ¿cómo no tenéis en el sitio donde mejor se come del mundo una asignatura que les enseñe el valor de una dieta mediterránea? No a ser cocinero, sino a ser responsable de tu alimentación. Y que cuando tú hagas un frigorífico de un chico de 26 años como Luis, que está estudiando Erasmus, haya cosas saludables y que haya cosas que sean recetas que también les recuerden a casa, que traigan marca España y que cuando su amigo italiano las pruebe diga, hostia, es que esto es un arroz con pollo en condiciones. Y no vayas a un restaurante español en Italia y los españoles cuando vayamos se nos caigan los lágrimas diciendo, ¿qué es esto? Ese es el proceso y el trabajo, ahora mismo a nivel nacional y con un salto bastante potente en Latinoamérica, en Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Santo Domingo y posiblemente también Perú. Que allí la diferencia es que, además de cambiarle la forma de comer, tiene un grandísimo impacto en la economía local. Piensa que, para que te hagas una idea, México, DF, tiene un 82% de obesidad infantil
Y el desayuno medio de un niño en México DF es una cheeseburger con una Coca-Cola. El sitio donde más aguacate del mundo se vende. Y todo esto está claro que vienen marcas y todo detrás, ¿no? Bueno. Más consultas tenemos por aquí y mientras tanto, mientras llega el micrófono, Santi, hablabas de, creo, Andalucía, Galicia, Asturias y Cataluña. ¿En cuántos centros han podido recoger he contado esta iniciativa? 4. Nosotros ahora mismo lo tenemos abierto para toda España y se puede hacer en toda España. Sí es verdad que los conceptos se hablan como una startup. Andalucía está abierta con sus recetas y ahora la idea es poco a poco abrir todas las recetas con todos los cocineros gallegos y que ellos sean los que decidan cuáles son las 6 recetas que estudiarán los niños gallegos. Estamos en Cataluña haciendo también el mismo proceso y haciendo la asignatura en bilingüe. En Valencia ya hemos estado, en Madrid también hemos estado haciendo pilotos. Pero claro, aquí el subidón exponencial es que o entidades muy potentes, fundaciones muy grandes, empujen el proyecto hacia adelante y que abran las puertas en la parte de administración, ¿no? Nos encontramos con un poco de techo en la legislación europea, que no consideran esto una asignatura, sino lo consideran un proyecto educativo. Llámale X. El gazpacho me lo voy a comer igual, ¿no? Entonces, al final es un tema de nomenclatura y clama al cielo de que sigamos subiendo en obesidad infantil y esto que, para que os hagáis una idea, en el año el presupuesto que se gastan en coches oficiales todo el Estado pagaría la formación de 5,8 millones de niños y ahorraría en torno a unos 1.200 millones de euros en salud. La pregunta es por qué no se pone en marcha. Y ahí ya os lo dejo a vosotros, que cada uno... Ahí cada uno tendrá sus teorías. Diga lo que piensa. Sí, muy breve. Solo has hablado de la obesidad infantil, pero ¿vuestro proyecto habéis medido si tiene algún efecto sobre el otro problema o los otros problemas de alimentación, como la bulimia y la... no sé, bueno, en fin, no sé cómo se llama, pero lo contrario, que también... En los colegios que hemos estado siempre atendemos a índices. No podemos, porque nosotros por ley de protección de datos no podemos ni conocer los nombres de los alumnos ni podemos correlacionar los datos, ¿no? Entonces lo hacemos a través de un test KitMed que se llama, que lo rellenan los padres y lo rellenan los profesores. Y en algún colegio privado, en este caso, que sí tiene un poco más de elasticidad para hacerlo de forma interna y nos pasan los resultados, hablan de problemas de obesidad. Dentro de problemas de obesidad han metido diabetes, que no es un problema de obesidad, pero sí vincula y uno reacciona con la otra. Y que yo sepa, en ninguno de los colegios que hemos estado ha habido ningún problema de bulimia. Porque la bulimia viene con un problema mucho más indicado en la pubertad a partir de los 12. Porque la bulimia es un problema de percepción de que me encuentro obeso, estoy gordo, estoy gorda, y me veo en el espejo y me sigo viendo gordo cuando no es así. Entonces es un tema más de salud mental que un problema, digamos, de alimentación. La salud mental provoca el problema de alimentación, pero suele darse a partir de los 13, 12 años, donde el ego se apodera de ti y te riges más por las máscaras que te encuentras, las fotos del mercado externo, y quieres parecerte al de la foto y nunca es suficiente, ¿no? En psicología se llama como una demanda del anhelo de mamá. Del anhelo de mamá. Mamá, quiero que me mires, y si no soy perfecta, en las chicas sobre todo, o si no soy perfecto, no estoy satisfecho y no soy feliz. Y sigo dejando de comer y sigo en esa historia. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¡Vámonos! Muchas gracias por tu charla. Me Aquí. llamo Elvira, trabajo en el sector pesquero de Almería, la Organización de Productores Pesqueros. Y nosotros trabajamos desde hace años con el tema del pescado fresco local. Y yo personalmente recibo centros educativos en La Lonja allí de forma gratuita, les doy charlas, les meto un poquito de ecología marina, un poquito de especies pesqueras, de la flota, mucho también de cuidar el medio ambiente y mucho sobre la importancia de comer pescado fresco para la salud. Y además ese proyecto, que lo hacemos de forma totalmente altruista, lo complementamos con llevar pescado fresco a un comedor escolar, también de forma gratuita. Pero yo me encuentro con muchas reticencias de los niños pequeños, además primaria de primero a cuarto es mi foco, y bueno, con juegos, con diversión, con mensajes clave, voy viendo un poco o tratando de motivar para que salgan pidiendo pescado azul en sus casas. Pero luego también en el comedor escolar nos vemos con la problemática de las espinas, la palatabilidad, el manejo del pescado en la cocina. No sé si tú
trabajáis con el tema del pescado, ¿qué os encontráis y qué clave magistral para poder inyectarlo podéis? Lo primero, no hay una llave maestra. Y esto es un problema que si te echas al hombro te vas a dar cuenta de que no lo vas a poder solucionar tú sola, bajo mi punto y humilde de vista. Nosotros trabajamos con escolares en una empresa que da en torno a 900.000 comidas diarias entre instituciones públicas, geriátricos, colegios, hospitales y demás, ¿no? 900.000 comidas diarias. Y bueno, imaginaros todo el tema de control que hay, tipo de dietas basales en un hospital, en un colegio, hay muchos cambios y hay que adaptarlo muy bien, ¿no? Y ellos tienen una peculiaridad, es que dentro de los colegios tienen cocinas. No producen en un super catering y se lo llevan directamente ya envasado, sino que tienen una cocina que hacen y tienen su propio personal. Entonces, aquí lo principal es la pela, los costes. Y además, ahora, con la inflación que ha habido, los presupuestos se aprueban cada 4 años, con lo cual ahora están sufriendo una barbaridad los costes porque la inflación de compra está muy por debajo del precio en el que están concesionados los colegios, ¿no? Sin embargo, hacen un trabajo excepcional de cómo ayudar a comer y cómo enseñarles a comer a los niños. Y cuando le ponen pescado, no ponen siempre, dependiendo de las edades, no siempre ponen la típica panga o la típica merluza totalmente limpia para que no se encuentre ninguna espina. Buscan mucho de cómo evolucionar también la conciencia del alumno y están con la asignatura nuestra, son uno de los partners principales, en darle esa vuelta de hoja. El problema es creer que la alimentación de un colegio es la responsable de la alimentación de un niño. El comedor de un colegio es el responsable de la alimentación de ese día, de la necesidad nutricional del niño. Pero quien tiene que enseñar a comer son los padres, porque son las personas de mayor influencia. Y si los padres no saben comer, el que te encargabas de los directivos, o sea, ya a partir de 20 años cambiar tu equipo de fútbol, tu cantante favorito, eso es una batalla mental de la leche. Imagínate cambiar y pensar que la croqueta, que toda la vida era la que hacía tu madre, darte cuenta que tu madre no hacía las croquetas, las sacabas de un paquete, pero tú las tienes en la cabeza porque son las de tu madre, te gustaban, pero son de la marca Frudesa. Eso sucede hoy. Entonces, ¿cómo cambiar a los padres? Cambia a los niños. Esta es la auténtica bomba de la asignatura. Si el niño da un paso adelante y te dice, mamá, yo quiero ser tenista, ¿tú qué haces como madre? ¿Lo tienes claro? ¿Por qué quieres ser tenista? Yo te apoyo. Pero el primer paso lo ha dado el niño. Si el niño te dice, mamá, yo no quiero un croissant con chocolate, yo quiero un bocadillo con tomate y aceite, tú automáticamente le vas a dar. Pero el niño lo está queriendo porque lo siente, se siente responsable porque viene con una formación dentro del colegio. Ahora, si tú no tienes tiempo para ir a comprar el pan o no tienes tiempo para el tomate y no estás prestando atención al foco, será muchísimo más complicado. Pero la responsabilidad de la educación de la cuna son los padres. Y en el colegio se tiene que reforzar esos valores y enseñar un conocimiento más, sobre todo el pensamiento crítico, para poder superar a la progenie de tus propios padres. Pero si tus padres de toda la vida lo que comen es paquetes de Doritos y te llevan todos los domingos al McDonald's con tal de que te calles la boca, difícilmente se va a encontrar un crecimiento mucho más rápido. Entonces, la única manera es siembra en el consumidor del futuro, en ese chico de 26 años que hoy está con dinero en el bolsillo y va al supermercado a comprar y a elegir productos y puede elegir tomate pera, tomate azul o tomate de Almería, denominación de origen. Va a ver los precios, pero si no conoce el tomate de denominación de origen nunca va a poder valorar que valga €1 más. Ni cuáles son los valores nutricionales que va a dar, ni cuál es el otro origen. Entonces, esa conciencia de ser responsable de qué te alimentas revoluciona absolutamente a tus padres. Y una cosa que nos hemos encontrado maravillosa es que vuelve a dar un paso intergeneracional y se mezcla con los abuelos, porque los abuelos sí tienen ese valor cultural gastronómico metido en la sangre. Y te van a decir, la croqueta que te han enseñado tiene el cole no vale un duro, la buena es esta, y hace así la abuela, traca atrás, y te saca la croqueta. Entonces esa relación abuelo-nieto, que hoy existe por otros tipos de motivos en casa, es un salto brutal.
Es un salto brutal. Pero no puedes cambiar todo con dosis de un día vamos a hacer una visita a la lonja y pídele a tu padre pescado azul. Tienes que darle tiempo y darle compresión y una formación un poquito más ordenada, sobre todo en gestión emocional. Por lo menos la que a nosotros nos funciona. Pues tenemos tiempo para una última pregunta. Marina, que te quedas sin hablar. No, nada, muchas gracias. Felicitarte porque la ponencia ha sido súper inspiradora. Yo, que soy madre, me encantaría saber cómo mi hija puede acceder a este tipo de formaciones en su colegio. Es decir, qué barreras os encontráis para llegar a colegios y cómo poderos de alguna forma ayudar a que esto se haga más grande, porque me parece muy clave. Una de las claves de todo esto es que la formación se da en el aula. Si hicimos una teoría que hacen en la NASA cuando mandaba el Discovery, tenía una copia exactamente igual al lado en tierra. Entonces, con los mismos tornillos, con las mismas herramientas, hacen siempre el doble y dejan una copia en tierra. Si la nave tiene un problema en la Luna, tienen que resolverlo con lo que tienen dentro allí. No pueden salir fuera a pedir un globo y decirme, y mándame una caja de destornilladores de precisión, ¿no? Es lo que hay. Y el otro equipo de astronautas que se quedan en tierra, lo que hacen es pensar con su equipo de ingenieros en cómo ofrecerle la respuesta, oye, quita este tornillo, lo ponen en este otro lado y demás. Pues dijimos, ¿cómo tenemos el mínimo impacto posible en un aula de un colegio público? ¿Qué existe? Una pizarra, no siempre digital, ya cada vez más, pero no siempre digital, una mesa del profesor, sillas, algunas de las sillas están unidas, otras están separadas, hay espacio, suele haber una pared de corcho. Pues ese es nuestro campo de batalla. Entonces, nos pusimos a trabajar cómo transformar todo eso en un aula donde se pueda enseñar cultura gastronómica. El problema es que para que esto sea así, no es tu hija la que puede hacerlo, sino tiene que hacerlo la clase entera. Porque si no sería una extraescolar que te tendría a ti que sumar en tu agenda el me voy a recogerla 2 veces por semana, 50 euros al mes, no sé qué, no sé cuánto. Esto es un proyecto que se hace en clases completas, que lo tiene que sellar el claustro, que además tiene todo el material docente preparado, es como una startup, llegan los libros, abren la hoja y empieza a funcionar. Y además está digitalizada. Y el coste, estamos hablando, que son 2 cuotas de Netflix al año, por niño. En torno a 25 euros niño año. Yo siempre digo, ¿quién dejaría de ver Netflix 2 meses para que sus hijos aprendan cultura gastronómica? ¿Y qué lo pagan los centros educativos? Nosotros somos una fundación privada y lo que hacemos es lanzar el proyecto y colegios que tienen disposición económica, como son algunos privados que quieren pagarlos, y tenemos también partners, es decir, hay patrocinadores que lo que hacen es como apadrinar niños. Donación de 20.000 euros a 20 euros, 1.000 niños formados este año. Y enfocamos todo el proceso, es decir, la inversión que nosotros hacemos, que la conseguimos en otro caso o por fondos propios o por acciones más concretas, lo que hacen es dar la estructura para que cuando tú hagas la compra, entre comillas, o hagas el acceso, tengas solo el resultado del cuadernillo y pueda costarte un coste muy barato. Montar, por ejemplo, una asignatura en una comunidad autónoma está en torno a un coste de 70.000 euros. Pues puede haber partners grandes o incluso institucionales que lo que hacen es reunir a todos los cocineros de Asturias, que son los cocineros asturianos los que deciden cuáles son los platos que se van a estudiar a Asturias. Los psicólogos son de allí, etc, 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 etc. Y eso desembolsa 6 asignaturas, que son 6 libros, con la formación digitalizada, los vídeos y demás, y el que quiera es como Amazon. Clica y tiene, pero evidentemente no puedes enseñarle a un niño si quieres cambiar toda una clase, ¿no? Acordaros al principio que os contaba que uno de los principales puntos de influencia son sus propios amigos, ¿no? Que todos esos amigos sepan cocinar y demás es una ventaja, ¿no? Y no se puede hacer por si no sería clases extraescolares de cocina, y sería diferente. Gracias. Santi, habíamos dicho una última pregunta, pero otra persona había levantado la mano a la vez, así que si no es mucho abusar, aprovechamos que estamos todos encantadísimos, pendientes de tus respuestas y ponencias. Y al margen después, si alguien se queda con más dudas o consultas, pues le invitamos que fuera se las haga personalmente a Santi. Gracias. Santi, enhorabuena por Muchas gracias. por la ponencia. Bueno, encantado. Bueno, comentarte, yo he sido monitora escolar de comedor. Estuve 4 años.
Y tuvimos la suerte de que mientras que yo estuve, bueno, la cocina la llevaba el AMPA y era una gran cocina, o sea, en el comedor se comía de lujo. Justo el año que yo me voy, pues, me entero por todos los padres y todo que cambia el sistema de catering. Y eso fue verdaderamente una batalla campal lo que hubo en el colegio por el tema del cambio, ¿no?, en la alimentación de los niños. Les costó muchísimo a los niños el cambiar ese tipo de cocina casera, digamos, ¿no?, por ese tipo de cocina... Colegio público. Colegio público. Por el tipo de cocina que venía, bueno, envasada o, bueno, como es el sistema de catering que hay ahora. Entonces, te quiero preguntar, todo este tema de la educación a través de la gastronomía y todo eso, no sé si se rompe luego un poco por el tema este de catering, que se supone que baja la calidad, que no es la misma cocina. Por lo menos los padres lo han notado así, lo criticaban muchísimo, que el pescado no era el mismo. Por ejemplo, yo en el colegio que estaba, el pescado que se utilizaba era lenguado. ¿Te puedo preguntar, porque lo he servido yo. Te puedo preguntar unas cosas, si puedes me las contestas. Sí. ¿El presupuesto cambió? Totalmente. ¿Bajó? Bajó. ¿Y quién baja el presupuesto? Eso ya no te lo puedo decir. Porque si el presupuesto que tiene el AMPA es el mismo que el que tiene el catering... Se supone que con el catering el presupuesto era más bajo. ¿Quién da el presupuesto? ¿La Junta de Andalucía? ¿El colegio? No lo sé, pregunto. No, yo creo que el presupuesto era la Junta de Andalucía. Al cambiar a catering, al sistema de venida de la Junta de Andalucía, vale. Por eso te quiero decir... Por casualidad, pregunto, ¿tú crees que los padres estarían dispuestos a pagar más para que volviera el sistema anterior? Se dijo, y se hicieron muchísimas reuniones, tío. Aquello fue como una batalla campal con el Y cambio, no se porque no se consiguió. adaptaban los niños a la comida. ¿Y no se consiguió? No. Va por tema de concesiones, va por el tema de que... Entonces se perdió, se le quitó la cocina al colegio. ¿Y qué pasaría si ningún niño comiera? Tú imagínate un día, ¿cuántos alumnos hablamos? Pues por servicio de comedor teníamos 2 tandas de 90 niños, pues unos 180 niños. 200 en un niños. servicio de comedor. 200 niños. ¿Alguna Sí, 200, vez habrá 200 alguno, Ahora creo que están alguna vez habrá 230. alguno que te habrá hecho así? Muchísimo. O sea, que se negaban Y no- según me decían, se negaban a Se comer. imbullen, hacen una expresión no verbal de me encierro como una oruga y no quiero comer. ¿Tú te imaginas que lo hicieran los 200? ¿Qué pasaría Ya. un Es que día hubo solo? mucho. ¿Cuál sería la llamada tuya al responsable tuyo de decirle, oye, es que ningún niño quiere comer? El niño es el cliente, no es el que paga, pero es el cliente, es el que disfruta del servicio. Y si el segundo día ningún niño quiere comer... Pues hubo muchos casos de niños que Sí, se pero negaban no todos. Iban a comer, sí, iban sin comer. Bueno, todos, porque además hay muchos que a lo mejor es la comida más fuerte del día, pueden pasar muchas cosas. Por en ese desgracia había sentido. ciertos casos en el colegio Pero que la tú única comida que tenían era imagínate esto esa. a nivel empresarial, si te lo llevas y todo tu cliente te dice, no te compro. Automáticamente la empresa hace así, ¡pac!, porque la empresa quiere venderte. Y empezaría a analizar cuál sería el problema. No sé lo que pasaría a partir de ahí. Lo mismo se ponen a poner croquetas y escalopes, que es lo que más a los niños les gustaría, ¿vale? De la calidad que fuera, decía, atendiendo que el niño coma, desatendiendo presupuestos, o incluso hasta decir, oye, yo no me encargo de... Claro, es que por ejemplo uno de los cambios que hubo es que en el colegio todo se servía, no había comida frita. Nunca se servía, muy poco. Yo creo que estando en los 4 años, puedo contarlas con los dedos de una mano las veces que se hacía una comida Eso frita. casi seguro que se resolvería con una auténtica rebelión del cliente, no del padre cabreado. Y para Hombre. eso, que es Ya. lo difícil, porque los niños son más inocentes y no tienen ese poder de unificarse, ¿no? Claro que por desgracia lo que digo, había niños que desgraciadamente la única comida que hacían al día... Eso lo he vivido muchísimas veces Era y lo esa. sigo viendo, lo sigo viendo. Entonces, es verdad que una pena porque lo que... Cuando te escucho hablar, digo, es que sería lo ideal, ¿no? Que debería estar en todos los colegios de Andalucía. Pero- Públicos, privados, me da igual, pero es que... Yo cuando siempre luego digo ves que la realidad, al final todo lo que hacemos está bien hacerlo para darnos cuenta de que es lo que tenemos que hacer o para decir nos hemos equivocado y vamos a mejorar, ¿no? Pero aquí es donde va la gestión de los egos, ¿no? Y donde se puede cambiar la historia. Bueno, si quiero lo hablamos ahora más tranquilo. Sí, sí, perfectamente. Pues pido un fortísimo aplauso, por favor, para Santi Elías. Maravillosa ponencia. Muchas gracias.